Pues gracias en esta mañana una vez, en esta mañana, terco con esta mañana. Es que estoy pensando que estoy en Europa. Y gracias porque esta noche podemos estar juntos. Este es un servicio navideño y el mejor servicio navideño que podemos traer es buscar adorar al Señor a través de la revelación de su palabra. Así que sin más preámbulo, hermano, les presento a los que no le conocen. Es director de la Escuela Transcultural El Monte México, una escuela que busca preparar y entrenar obreros porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Adelante, hermano Gustavo. Jesús, ¿quieres mencionar lo de las preguntas, por favor? Claro que sí. Y con mucha intención. Si hay dudas, si tiene alguna inquietud, por favor lo pone en el chat. Nosotros estaremos recabando esas preguntas y el domingo en ese espacio de las 11 de la mañana del horario de México o zona centro, horario de la zona centro, a las 11 de la mañana estaremos tomando este tiempo para responder las preguntas. Si es horario del Pacífico, sería a las 10 de la mañana. Así que si hay inquietudes, si tienen dudas, con mucho gusto el hermano está listo para responderlas el día domingo. Adelante. Gracias, Jesús. Es un privilegio nuevamente continuar con esta serie de conferencias buscando en Navidad las pistas de la segunda venida de Cristo, las pistas del regreso de Cristo. El día de ayer estuvimos viendo algunas relaciones entre las señales en el nacimiento de Cristo y así igualmente habrá señales en el regreso de Cristo. Las señales fueron o son establecidas por Dios para su pueblo, para que podamos percibir, para que podamos prepararnos, para no ser engañados, ¿verdad? Ante un cúmulo de información que hay en los medios y que tenemos que ser cautelosos y siempre tener como base la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos da mucha revelación acerca de los tiempos y en particular del regreso del Señor. Así es que gracias, agradezco a cada uno de ustedes que está viendo la conferencia, que han estado al pendiente. Gracias y bueno, sin más preámbulo voy a compartir pantalla con ustedes. Estamos ya iniciando esta segunda presentación. El día de ayer estuvimos mirando cómo el Señor en su nacimiento tuvo un privilegio para la casa de David. De hecho, allá en Isaías 7, el profeta Isaías le dice al rey de la casa de David, le dice, pide señal, el Señor mismo les dará señal, y la Virgen concebirá un hijo. Y esta señal era específica para la casa de David. Cuando María queda embarazada, ella era virgen, ¿verdad? Y desde luego se estaba cumpliendo esta señal. Sin embargo, vimos el día de ayer que las señales fueron ignoradas, no se entendieron cabalmente. Y eso es la advertencia, esa es la advertencia del Señor Jesucristo en su sermón escatológico. Nos dice que velemos, que estemos atentos a las señales, pero quiere el Señor, y lo dejó por escrito, qué señales debíamos esperar. Así es que debemos estar expectantes al regreso de Cristo, debemos estar velando, debemos conocer las señales y estar en espera de su presencia para poder estar preparados. Siempre debemos estar preparados, pero el Señor quiere que su pueblo esté enterado de los tiempos. Así es que es muy importante que podamos revisar el tema desde esa perspectiva. Y decía yo que en el nacimiento tuvieron la casa de David, el linaje de David tuvo el privilegio
de recibir esta señal, y fue precisamente María de la casa de David que concibió al Hijo de Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y con sus padres, José y María, pues ambos eran del linaje de David. Ellos fueron los primeros testigos, sin duda, del nacimiento de Cristo. Veíamos que en el regreso del Señor, el pasaje aquel que leímos en Zacarías capítulo 12, habla de que precisamente será el linaje de la casa de David los primeros que entrarán en este proceso de ser testigos del regreso del Señor, y vimos que primero se presentará en oculto a ellos, a la manera en que Jesús se presentó resucitado solo a sus discípulos. Esto será durante la presencia de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como leímos en Mateo 24:30, ¿verdad? Vimos el orden de los acontecimientos. Ahora, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes otra profecía, que es la del vocero del rey. Quisiera que quien tiene asignada la lectura de Isaías 40, versículos 3 al 5, nos pueda leer este pasaje, y con esto vamos a dar inicio a esta presentación. Isaías 40, versículos 3 al 5. Adelante. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, toda carne la verá, la manifestación del Señor, ¿verdad? Este pasaje en el Nuevo Testamento lo encontramos en referencia a Juan el Bautista. Aquí hay un asunto importante. El profeta Malaquías, allá en su predicción en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, señala que antes del día del Señor vendrá el profeta Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes de ese día, del día del Señor. Entonces, sin embargo, vemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento que Jesús dice que Juan el Bautista era este Elías que había de venir. Pero también dice, verdaderamente Elías tendrá que venir antes de venir el reino. Entonces, Jesús está hablando de dos Elías, de dos momentos, de dos personas, ¿verdad? Y esto quiere decir que Elías debemos considerarlo, esta palabra, este término, como un símbolo de vocero, no como el Elías en persona, ¿sí? De tal modo que Juan el Bautista es reconocido por el Señor como ese Elías que sería el vocero para su primera venida. Vamos a leer Mateo 16, 28 y 17 del 9 al 13 para que pudiéramos considerar esto. Adelante. Lo tenemos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 17. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gracias. Voy a clarificar esto. Cuando Jesús dice estas cosas a sus discípulos, Juan el Bautista está en la cárcel,
¿verdad? Está en la cárcel. Entonces, sin embargo, en uno de los versículos dice, sí, en verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Habla en futuro, pero luego habla en pasado. Dice, pero Elías ya vino. A ver, entonces, ¿cómo está eso? ¿Vendrá o ya vino? Bueno, las dos cosas, porque Elías es un símbolo del vocero del rey antes de cada venida. Un rey, cuando venía, iba a visitar una provincia, mandaba un vocero para que la provincia se preparara para la llegada del rey. Por eso, antes de cada venida de advenimiento o manifestación del Señor Jesucristo, debe haber un vocero. En la primera venida fue Juan el Bautista, pero en la segunda venida habrá un vocero también. ¿Se dan cuenta cómo hay una relación directa entre la Navidad y el regreso del Señor? ¿Sí? Antes de que el Señor se manifestara públicamente en su ministerio terrenal durante su primera venida, Juan el Bautista proclamó durante 6 meses que el Mesías estaba por manifestarse, que ya estaba entre el pueblo, que solo tendría que manifestarse. Igualmente, antes de que el Señor regrese, también será enviado un vocero, ¿verdad? Con este espíritu, esta unción de Elías de restaurar, una unción de predicar el arrepentimiento. Esta unción entonces se repite en cada venida del Señor, en cada manifestación del Señor, ¿verdad? No vamos a ver los demás textos, ustedes pueden buscarlo con detenimiento, pero entonces continuamos viendo un paralelismo entre ambos advenimientos del Señor Jesucristo. Claro que también hay contrastes, hay diferencias, como hay similitudes. Y al encontrar estas relaciones entre ambos advenimientos, podemos entender mejor las escrituras. Hay escrituras que tienen un doble cumplimiento o incluso hay escrituras, profecías que tienen un múltiple cumplimiento. Y vamos a ver una de estas a continuación. ¿Alguien quiere leernos, quien tiene asignado Malaquías capítulo 3, versículo 1? Una profecía del Mesías desde el Antiguo Testamento. Adelante. Lo tenemos. Sí, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero antes de su venida, envía un vocero, ¿verdad? Malaquías es el último profeta en el Antiguo Testamento y da este anuncio de que él se ha comprometido a venir, ¿sí? Pero enviará a su vocero. Y cuando venga, dice, entrará en su templo. ¿Y cómo dice allí Elizabeth de nuevo? Cuando dice, entrará a su templo y... El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Muy bien. Y en el otro texto que también se leyó, dice, y lo verá toda carne. Entonces, veremos que esta profecía de el Señor entrando a su templo tiene un múltiple cumplimiento, porque el templo puede significar diversas cosas. Y en esa diversidad, entonces hay un cumplimiento distinto en cada ocasión, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús se encarna, allí en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en el griego dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. Y tabernáculo es un sinónimo de templo. Su cuerpo de Cristo era el templo
donde la gloria de Dios habitaba, ¿verdad? Por eso Jesús, en una ocasión cuando los religiosos le confrontaron y pedían señal, el Señor les dijo, estaba allí en el templo de Jerusalén y les dijo, derriben este templo y yo en 3 días lo restauraré, lo levantaré. Así es que los religiosos de su tiempo burlonamente dijeron, se tardaron 40 años en construir este templo y tú dices que en 3 días lo vas a restaurar. Pero el Evangelio aclara y dice que Jesús se refería al templo de su cuerpo, que iba a morir y resucitar al 3er día. Así es que su cuerpo es el templo. Entonces, el Señor entró a su templo. ¿Cuándo? En la encarnación, en la concepción, cuando María quedó embarazada, ¿verdad? Y concibió a Jesús en su vientre. Entonces tomó cuerpo. Hay un pasaje en Hebreos, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Está hablando de Jesús y su encarnación. Así es que podríamos decir que Malaquías 3:1 tuvo su cumplimiento inicial en la encarnación. Pero luego vemos en Lucas 2:46 al 49, que los padres de Jesús, José y María, lo llevaron al templo al 8º día para ser circuncidado y ofrecer la ofrenda del primogénito. Entonces, allí entró al templo Jesús para presentar, sus padres lo presentaron, ¿verdad? Entonces, aquí decimos, bueno, ya entró al templo, ¿verdad? Al templo de Jerusalén. Entonces, aquí podríamos hablar de un segundo cumplimiento. Aunque realmente si pudiéramos decir que el Señor entró a su templo, el ángel que todos esperan, se refiere a el enviado. Ángel quiere decir enviado o mensajero. Entonces, Jesús, como el mensajero de Dios, entra al templo públicamente allá en Lucas 19, 37 al 46, ha sido recibido como el hijo de David en la entrada triunfal a Jerusalén y luego entra al templo públicamente. Podríamos decir que esto se acerca aún más, o es más claro, es un cumplimiento más claro de la profecía de Malaquías 3:1. Así que por lo pronto llevamos 3 cumplimientos posibles de la profecía de Malaquías 3:1. Pero luego en Hebreos 9:24, quiero por favor que lea esta lectura, quien la tenga asignada, Hebreos 9:24, nos dice que Jesús ahora entra al templo verdadero. ¿Cómo está eso? Lo tenemos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien, entonces quiere decir, ahí está diciendo que el templo de Jerusalén es sombra del templo verdadero, el cual está en el cielo, porque el templo, su símbolo es donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Sí? Y es cierto que Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo de Moisés y luego en la dedicación del templo de Salomón. Y luego cuando Cristo entró al templo, pues Cristo era la misma gloria de Dios, entró al templo de Jerusalén públicamente, pero el templo en sí, esos son símbolos del verdadero templo. El verdadero templo es donde está la gloria de Dios. Y Jesús fue exaltado al cielo, donde entró al templo, al verdadero templo, el cielo, el 3er cielo. ¿Sí? Muy bien. Y luego en Apocalipsis 21, del 1 al 3, nos dice que es esta lectura de la Nueva Jerusalén. Dice, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido que descendió del 3er cielo.
Y luego en el siguiente versículo dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo quiere decir templo. Entonces, la nueva Jerusalén, que representa al pueblo de Dios, es el templo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Verdad? No solamente de manera individual, sino sobre todo de manera conjunta, la iglesia, el cúmulo de cristianos de todas las edades, de todos los tiempos, es el templo de Dios también. Entonces, cuando se dan las bodas del Cordero, en realidad las bodas representan, es un símbolo que representa que Jesús y su iglesia se unen para no separarse jamás. En una unión perfecta, en una unión gloriosa en el cielo. Es cuando Jesús entra al templo. Entonces tenemos un quinto cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1. ¿Qué les parece? Profecías de múltiple cumplimiento. Tenemos que tener esto en mente cuando leamos profecías, porque a veces tienen un doble cumplimiento o incluso un mayor número de cumplimientos. Muy bien. Vamos a la siguiente profecía. Alguien quien tenga asignado Isaías 40, versículos 5 y luego versículo 10, por favor. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. 10, por favor. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén, gracias. Entonces, el versículo 5 dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne le verá. Cuando se habla de toda carne, habla de todo ser viviente, aunque específicamente se refiere a los seres humanos, ¿verdad? Pero también puede referirse a todas las personas de una región. Entonces tendríamos que saber de qué está hablando aquí el profeta. Pero el versículo 10 nos da una pista más, nos dice que vendrá con poder y con galardón. Y esto sabemos que se refiere al regreso del Señor, a la segunda venida de Cristo. Así es que si conjuntamos ambos versículos, parece que está apuntando hacia la segunda venida como cumplimiento total. Sin embargo, hay profecías que tienen primero un cumplimiento parcial como simbólico o como anticipatorio, como anticipo de lo que será el cumplimiento final, ¿verdad? Así es que para que el Señor se manifestara y manifestará su gloria y toda carne lo vea, pues tiene que ser visible porque a Dios nadie la ha visto jamás, ¿sí? Y luego dice ahí en Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Así es que la única manera en que pudiéramos ver a Dios es si se manifiesta de manera visible. Y qué mejor manera que encarnándose. Así es que podríamos decir de nuevo que en la encarnación, en la concepción, ¿verdad? Y en especial en el nacimiento, ya quienes estaban viendo a ese bebé, estaban viendo la gloria de Dios manifiesta, ¿sí? Era visible ahora, ¿sí? Sin embargo, eso es un cumplimiento no cabal, no final o no total. Habrá que esperar el verdadero o total cumplimiento. Luego vemos que sube al monte de la transfiguración con solo 3 de sus discípulos y se transfigura ante ellos. Ya había dicho que algunos de ellos no verían la muerte sin ver la gloria del reino. Cuando ellos suben al monte ven la gloria del reino, ¿sí?
En los tres evangelios sinópticos, cada vez que Jesús menciona, hay algunos de ustedes que no verán la muerte sin antes ver el reino venido o la gloria del reino. A continuación, el siguiente pasaje es la transfiguración. Quiere decir que Jesús se refería a esa manifestación, que era una manifestación anticipatoria de la gloria con la que el Señor vendrá. Por eso se transfiguró, sus vestidos se hicieron resplandecientes, y en el monte hablaba con Moisés y Elías. Por cierto, Apocalipsis 11 nos presenta a dos profetas, ¿verdad?, que hacen señales como las que hicieron Moisés y Elías antes del regreso de Cristo. Por lo tanto, eso que vieron en el monte de la transfiguración fue una escena anticipatoria de lo que será el reino venido en gloria. Entonces allí manifestó su gloria, pero no lo vio toda carne, nada más 3 discípulos, ¿verdad? Pero luego cuando resucita, ya en 1 Corintios 15, versículos 4 y 6, dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, resucitado, muy probablemente con vestiduras resplandecientes. Así es que ya era una multitud que lo estaba mirando. Sin embargo, eso todavía no es toda carne, ¿sí? También vimos la vez pasada que en su regreso, ya que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo como señal inmediata, previa al regreso del Señor, en ese lapso que aparezca la señal, que se mantenga esa señal antes de su regreso, el Señor se va a presentar en oculto al linaje de David y a los redimidos de las tribus de Israel, ¿verdad? Como vimos en Zacarías 12:10 y 13:6. Pero más adelante, en Mateo 25, dice el Señor que se va a presentar en un trono de gloria y que los embajadores de todas las naciones, habla de todas las naciones se presentarán ante el trono. Sin embargo, para ser juzgadas las naciones, sin embargo, no es necesario que se presenten todas las personas de todas las naciones, sino los embajadores. Como vamos, otros pasajes en la Biblia, Habacuc dice que se contará de la gloria del Señor entre los pueblos. Entonces estos verán la gloria en el monte de Sión, la gloria, el trono de Jesús, la gloria resplandeciente, y irán a contar a sus pueblos, ¿verdad?, de esta gloria, y entonces recibirán la ley que está dictaminada para ese periodo de tiempo. Vamos a ver de esto un poquito más adelante, así que no voy a detallar más en este momento. Pero en Apocalipsis 21, del 1 al 3, es cuando hay la manifestación mayor en un descenso glorioso de la Nueva Jerusalén, donde acuérdate que es el tabernáculo de Dios, es Cristo en la iglesia, descendiendo del cielo al monte Sión al final de los tiempos. Podríamos decir que entonces será visible y toda carne le verá. Así es que podemos decir que este anuncio de Isaías 45 y 10 se cumple hasta el final de los tiempos de una manera cabal, y los otros cumplimientos son solo anticipos de lo que va a suceder. Muy bien. Estamos viendo entonces la naturaleza de la profecía. La mayoría de las profecías tienen un cumplimiento doble, por lo menos doble, aunque hay algunas profecías que tienen desde luego un cumplimiento único, que Jesús cumplió, por ejemplo, en su primera venida. Tuvo un cumplimiento único y cabal y total de una sola vez, pero la mayoría de las profecías tienen un cumplimiento doble. Muchas de ellas se cumplieron parcialmente en la primera venida, pero tendrán un cumplimiento total en la segunda venida. Cuando Él regrese, consolará a su pueblo y castigará a los enemigos de su pueblo. Hay por lo menos 5 menciones claras de que este es el propósito de su regreso, de su segunda venida.
Va a traer juicio y consuelo. Tú lo puedes ver en Isaías 61, versículo 2 y 3. Así es que desde el Antiguo Testamento está profetizado que en su regreso será un doble propósito, juicio y consuelo. Pero también Zacarías en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, no el profeta Zacarías, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también proclama esta verdad de que el Señor vendrá a traer juicio para unos y consuelo para otros. Pedro también en su primera carta menciona este binomio de propósito. Pablo igualmente en segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 7 y Juan en el Apocalipsis tampoco elude el tema, sino que lo deja también claro. Así es que el propósito de que el Señor regrese va a ser doble. Vamos a ver también de esto un poquito más adelante. Muy bien. Esta primera parte quiero cerrarla con este texto de Hebreos 9, 27 y 28, y quien lo tiene asignado, si nos hace favor de leerlo. Dice, Lo tenemos. Y de la Gracias. manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, entonces la primera vez vino para llevar el pecado de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Salvar de qué? Aquí en este aspecto, salvar ya no tiene que ver con el pecado, porque ya lo dejó muy claro en la frase anterior, que dice, y aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Así que esta salvación de la que habla aquí no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el peligro. Así es que el Señor viene a traer consuelo a su pueblo y salvarlo del peligro. Bien, así es que es muy interesante esta frase, una sola vez. Cristo se ofreció para llevar el pecado de muchos una sola vez. Ahora, en esta vida, es el tiempo oportuno para ser de Cristo, para pertenecer a Cristo. Ya después de esta vida no habrá otra oportunidad. Hay una sola oportunidad para venir a Cristo. Es esta vida. Y si no estás seguro de haber venido a Cristo para entregarle tu vida y que Él haga de ti la persona que Él quiere que seas, entonces este es el tiempo que ponerse en sus manos, porque este es el tiempo de salvación. Y mañana, o sea, en el futuro, habrá salvación o juicio, o como dijimos hace un momento, consuelo o juicio, dependiendo de la decisión que tomes en esta vida, de pertenecer a Cristo o no. Muy bien, vamos a ir a la siguiente presentación. Se está viendo la siguiente serie de diapositivas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de estas dos eras. Cristo cuando nació inició una era. Vamos a ver de qué trata o qué trata la era actual, porque todavía estamos en esa era que el Señor inauguró con su nacimiento. Cuando Él regrese, iniciará una era distinta. Entender la relación entre estas dos eras, sus diferencias de estas dos eras, es muy importante para tener una óptica clara y cabal de los anuncios que la Biblia hace al respecto.
Dos advenimientos, dos eras distintas. Contrario a lo que todos esperaban en su primera venida, su nacimiento inició una era. ¿Por qué dice contrario a los que todos esperaban? Porque todos los judíos esperaban un cumplimiento total de todas las profecías acerca del Mesías. No pensaban en que iban a haber dos eras. Pensaban que una cosa se iba a suceder tras otra. Cometieron el error que cometemos muchos cuando no sabemos que las profecías tienen no solamente dobles cumplimientos, sino que entre cumplimiento y cumplimiento hay un espacio de tiempo, a veces corto, a veces muy largo. De tal modo que llevamos casi 2000 años entre el primer advenimiento y estamos en espera del segundo advenimiento, donde Jesús va a cumplir la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento. Realmente, la mayoría de las profecías que apuntan al Mesías y que aparecen, podemos leer en el Antiguo Testamento, se van a cumplir hasta su segunda venida. Pero la mayoría de los judíos pensaban que todo se iba a cumplir casi de inmediato. Y eso fue el error que llevó a los líderes religiosos a negar a su Mesías, a negar a Jesús como el Mesías, porque esperaban que cumpliera todo de una sola vez. Estaban muy equivocados, porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Tenemos que conocer la mente del Señor, conocer los tiempos del Señor en base a la revelación que Él ha dado en su palabra. ¿Qué era iniciará el Señor a su regreso? Si alguien tiene Isaías 49:6, que nos pueda leer, por favor. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gracias, muy amable. Entonces, Dios dice acerca de Jesús, bueno, está hablando de Israel, pero sabemos que Israel era una representación solamente, y este texto habla del Mesías, de Jesús. Dice, poco es para mí que seas quien levante las tribus de Israel, las tribus de Jacob, te he puesto para luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Esta profecía también tiene un doble cumplimiento. En su primera venida, en esta era que él inició, que es la era de evangelización mundial, claro que el mensaje llegará a todos los pueblos, pero la mayoría de la gente no lo sabrá o lo ignorará. Pero será hasta su segunda venida cuando todos los pueblos sí o sí le reconocerán como el Rey y como el Señor de gloria, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso será hasta su segunda venida. Bien, entonces Cristo al nacer inició la era de paz y buena voluntad. Vamos a leer un pasaje navideño. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, por favor. Finalmente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es una exclamación muy conocida, a veces deformada, ¿verdad? En la actualidad, porque dice claramente, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Está hablando del deseo de Dios para los hombres. Dios está dispuesto a iniciar una era, con el nacimiento de Cristo, estuvo dispuesto a iniciar esa era de traer paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sabemos que a través de creer en Jesucristo como el sacrificio perfecto
a nuestro favor. Tenemos paz con Dios. Buena voluntad, porque Él ha decidido de buena voluntad perdonarnos y adoptarnos hijos. Esta decisión, claro, la tomó Él desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero se hace patente en esta era que Jesús inauguró, ¿verdad? Entonces, esta era es la era de paz y buena voluntad, según la proclamación de los ángeles a los pastores en aquella noche, ¿verdad? En que Jesús nació. Vamos ahora a escuchar lo que el profeta Isaías profetizó, cómo le llama a esa era. Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor. Sí, sí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Gracias. Muy bien. Entonces, menciona ahí, ¿verdad? Anunciar, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese año de la buena voluntad de Jehová, la palabra año no significa necesariamente un año de 365 días. La palabra en griego año, que se traduce allí como año, significa periodo, periodo de tiempo. Entonces, aquí habla de un periodo de buena voluntad. Es un eco de lo que dijeron, o más bien lo que lo dijeron, la proclamación de los ángeles es un eco de lo que estaba aquí profetizado por Isaías. El Mesías inauguraría una era en que sería manifiestamente clara la buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso esta era es la era de evangelización, es la era de oportunidad del arrepentimiento y reconciliación con Dios, es la era en que en Jesucristo tenemos perdón de pecados y es la era en que debemos dar a conocer a las naciones, a los pueblos, ¿verdad? De esta buena voluntad de Dios. Porque terminando esta era, viene una era distinta. Si esta era en la que estamos actualmente es la era de la buena voluntad de Dios, me hace pensar, te debe hacer pensar, de qué se trata la siguiente era, ¿verdad? En el texto que nos leyó Arisbet, después que dice, y de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, continúa diciendo, y el día de venganza, ¿verdad? Y el día de venganza de Dios, ¿sí? Y luego dice, y consolar a los enlutados. ¿Recuerdan que vimos que este anuncio es uno de los 5 anuncios claros que aparecen de que en la siguiente era será de consuelo y de juicio? Aquí menciona venganza y consuelo. Esa es la siguiente era. Pero esta era es de buena voluntad, es de perdón, es de venir voluntariamente al Señor y recibir gracia, recibir perdón. Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo, porque esta era es el día en que podemos trabajar. Viene la noche en que ya no podremos trabajar. Esta era es el día. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Bien, y Lucas 4, 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias. Ahí lo traduce como el año agradable del Señor. Es esta era. Pero si ustedes observan, Jesús ya no siguió leyendo el siguiente renglón. Ya no siguió. ¿Por qué? Porque todavía no se iba a cumplir el día de venganza y consolar a los enlutados. Entonces, por eso Jesús detiene su lectura allí. ¿De acuerdo? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el propósito de esta era. Vamos a ver qué dice Isaías 53:10. Dice 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios. Ese es un texto, hermanos, impresionante, impresionante. Voy a pedirte arriba si lo puedes leer otra vez, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy bien. Entonces, recuerden en primer lugar que la mayoría de las profecías, ¿verdad?, tienen un doble o múltiple cumplimiento. Esta no es la excepción. Por otro lado, recuerden que a renglón seguido, el profeta menciona una serie de eventos, pero que no suceden uno tras otro. A veces entre un evento y otro hay un lapso de tiempo, a veces corto y a veces muy largo, porque la profecía es temática, entonces va mencionando de ese tema los eventos primordiales sin mencionar si son, si sigue uno a continuación del otro o si hay una pausa entre un evento y otro de los anunciados por el profeta. Entonces, este es un caso también así. Claro, se refiere al Mesías. La primera parte, desde luego, tuvo un cumplimiento en la cruz. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Está hablando del padecimiento en la cruz. Y luego dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. A las 3 de la tarde de ese día, viernes, Cristo expiró y dio su vida a favor de toda la humanidad, a favor de nosotros, el pueblo de Dios. Así es que Él dio su vida. Dice allí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, a continuación, siguiente evento dice, verá linaje. A ver, ¿cómo me explicas eso? Está diciendo que va a morir. Y luego dice que después que haya muerto, va a ver con sus ojos su descendencia. Un muerto no puede ver su descendencia. Aquí está implícita la resurrección de Cristo. Entre renglones, si leemos, vamos a tener que razonar y decir, pues si muere y luego ve su descendencia, quiere decir que resucita, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero Él resucitó y vio a todo su linaje santo. Cuando resucitó, se apareció a sus discípulos, pero no eran todo su linaje. Nosotros también somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios.
Así es que todavía su linaje, esta segunda frase, verá linaje, todavía se está cumpliendo. No es en sí un evento, es un periodo de tiempo en que el Señor está edificando su iglesia. El Señor le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia, es decir, mi linaje. ¿De acuerdo? Entonces ahorita estamos en esa era, verá linaje. Y cuando Él regrese y sea coronado rey, o sea reconocido, porque Él ya ha sido coronado en el cielo, sea reconocido rey de las naciones, entonces se celebrará su reino diciendo larga vida al rey, larga vida al rey. Eso significa vivirá por largos días. Es el saludo, el homenaje que se hace al rey que inicia su gobierno. Larga vida al rey. Verá linaje, vivirá por largos días. Y luego dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Habla de mano de gobierno. Quiere decir que los dictámenes del Señor se van a cumplir en esa siguiente era. Entonces, fíjate, en un versículo, en un solo versículo, estamos viendo un evento del pasado, su padecimiento en la cruz, su crucifixión, su resurrección que está implícita, y luego estamos viendo un periodo en que Él construye su linaje, y cuando Él termine de construir su linaje, Él regresa para gobernar, para reinar, y nosotros reinar con Él. Allí en este versículo, a renglón seguido, vienen estos grandes periodos de tiempo, eventos del pasado, del presente y del futuro, a renglón seguido. ¿Qué te parece? Bien, entonces vamos a seguir esta flecha que está aquí en su diapositiva. En la diapositiva dice, nace en Belén como cordero. Fíjate que, y lo vamos a mencionar otra vez más adelante, Belén tenía dos significados. Tiene dos significados, tenía dos significados. Belén es la casa, es el lugar de origen de David, a quien se le prometió tener una descendencia de reyes. Así es que cuando se menciona Belén, se tiene que pensar en David y se tiene que pensar en reino, en reyes. Pero Belén, por su cercanía a Jerusalén, era donde se criaban a los corderos del sacrificio. Los corderos del sacrificio eran criados en Belén. Así es que Jesús, al nacer en Belén, ese solo hecho está proclamando que Él es rey y a la vez Él es cordero, que va a ser sacrificado. En la cruz, ahí está el segundo cuadro, en la cruz se entrega como sacrificio. Luego resucita y manda que se proclame su salvación, porque ¿cómo se puede edificar su linaje sin la proclamación del mensaje? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, Él resucita y manda a sus discípulos, nos manda a nosotros para la evangelización del mundo, para que construir o edificar su linaje. El perdón en su nombre es proclamado a los pueblos en esta era, y cuando haya discípulos de todo pueblo, lengua, tribu y nación, discípulos de Jesucristo, entonces esta era llegará a su fin para dar inicio a la siguiente era con su regreso. La iglesia disfruta la paz con Dios y su buena voluntad al adoptarnos como hijos suyos. Por eso esta era se llama la era de la buena voluntad de Dios. Muy bien. Esta era entonces, ¿cuándo termina? Bueno, termina cuando su mensaje llegue hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:6 le preguntan los discípulos al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿vas a cumplir las profecías de tu reino, de que tú vas a reinar y que Israel será cabecera de las naciones? Y el Señor les dice, todavía no es tiempo,
pero derramaré de mi espíritu y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor les está diciendo, antes de instaurar el reino del que ustedes preguntan, primero debe venir una era de evangelización. Cuando lleguen hasta lo último, esta era habrá terminado y entonces sí, será restaurado el reino a Israel. Y lo mismo dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pero también si vamos un poquito, vamos a usar una lente más precisa. Entonces vamos al segundo renglón. ¿Cuándo termina esta era? Es la pregunta. Cuando todas las naciones escuchen. Mateo 24:14 continúa diciendo, este evangelio del reino se ha predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora recuerden que la palabra traducida en la Reina Valera como naciones, en la 1909 se traduce como gentiles, pero se refiere a los pueblos, a los grupos étnicos del planeta. Entonces, cuando todos los grupos étnicos hayan escuchado el mensaje, ¿verdad? Entonces estará llegando al fin de esta era. También Lucas 24, 45, 47 lo dice de otra manera, que estaba escrito que el Cristo padeciese, resucitase al tercer día y que su mensaje fuese predicado a todas las naciones, lo dice Mateo 24. Pero si enfocamos todavía más, un lente más preciso, tendríamos que decir que esta era termina cuando haya discípulos de cada etnia, ¿verdad? Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, entiéndase grupos étnicos, porque la palabra griega, en griego, es la palabra etné. Entonces, cuando haya discípulos de cada etnia, y el Señor al final dice, y yo estaré con ustedes en esta labor de hacer discípulos de cada etnia, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de esta era. Lo que se traduce como el fin del mundo no es el fin de que se acabe el mundo, el fin de este anión, es decir, de esta era, ¿ok? Romanos 11:25 dice que Israel ha sido endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, de los pueblos. Y Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, dice esta multitud, más bien dicen los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, dicen, digno eres tú, Señor, el Cordero, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Así es que parece que Juan no quiere que haya duda de que de cada pueblo, de cada grupo étnico, habrá representantes en este linaje santo que el Señor Jesucristo está construyendo en esta era. Así es que esta era termina cuando el linaje santo, o sea, la iglesia, esté completa. El Señor no va a venir si no está completa su iglesia. Hasta que su iglesia esté completa a la estatura del varón perfecto, va a haber una boda. No se va a casar con una niña. Tiene que estar una mujer completa, es decir, todo el linaje de cada grupo étnico. ¿De acuerdo? Por eso, yo no diría que Israel es el reloj profético de su retorno. Yo diría que es la iglesia el reloj profético de su retorno. Vamos más adelante porque el tiempo se nos está acabando. Cristo al regresar, ya lo dijimos, iniciará ahora una era distinta, una era de juicio y consuelo. Ya vimos que Isaías 61 menciona las palabras venganza y consuelo. Según a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo habla de reposo para el pueblo de Dios, la iglesia, está hablando de la iglesia, reposo y retribución para los perseguidores del pueblo de Dios. Y Apocalipsis 11, 17 y 18, los términos que usa son ira y destrucción y galardón.
muy interesante. Entonces, vendrá a consolar a su pueblo. Esto nos da pistas de que Él vendrá a consolar a su pueblo tras una gran dificultad, tras darle consuelo a los enlutados, para dar reposo a los perseguidos, según segunda a los tesalonicenses. Ya estamos terminando con esta presentación. La metáfora de la mujer que para dar a luz sufre dolores de parto. Esta frase, dolores de parto o principio de dolores, es usado en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, pero sobre todo Jesús y los apóstoles, para hablar del nacimiento de una nueva era. En Apocalipsis 12 habla de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y 12 estrellas sobre su cabeza, que tiene dolores para dar a luz y que da a luz un hijo varón que luego es arrebatado para el trono de Dios. Desde luego ese hijo varón se refiere a Jesús, que fue exaltado y se sentó a la diestra del poder de Dios, es decir, fue arrebatado para el trono, ¿verdad? ¿Y quién es la mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y las 12 estrellas sobre su cabeza? Es Israel. Tú puedes leer Génesis 37:9 y ver cómo cuando José tuvo este sueño de que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, Jacob, su padre, luego le reprendió y le dijo: ¿a poco crees que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti? Y pues la verdad es que sí, ¿verdad? El sueño se cumplió en su momento. Así es que ese sol, la luna y las 12 estrellas representa a Israel. Así es que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel en tiempo de dificultad, en tiempo de tribulación, en ese caso por el imperio romano que lo afligía. En ese tiempo nace Jesús, ¿verdad? Y a pesar de todo, el Señor resucita y es exaltado. A pesar de toda la persecución, es exaltado a la diestra del Padre. Así es que quien sufre los dolores de parto en su primera venida es Israel. Quien nace es Jesús, el niño en Belén. Y en Gálatas 4:4 dice que Jesús fue nacido en el tiempo correcto y nació bajo la ley. Quiere decir, en el tiempo en que el pueblo de Dios se regía el pueblo de judíos se regía por la ley. Ahora, tenemos otra serie de pasajes que hablan de dolores de parto. Mateo 24:7-8, cuando Jesús está hablando de las señales antes de su regreso y les dice: habrá guerras, les dice a sus discípulos, habrá guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y luego agrega y dice: porque habrá guerras, pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, pero esto será principio de dolores. Está hablando de los principios de dolores de parto, ¿verdad? Cuando la mujer que está preñada inicia sus labores de parto, bueno, todavía tiene que esperar un tiempo para dar a luz. Esa es la imagen o la figura que está queriendo usar el Señor. En Romanos 8:21-23, el apóstol Pablo habla de que la creación misma está con dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, el nacimiento, ¿verdad? Es los hijos de Dios. Romanos 8:18-19 lo aclara bien, que es nuestro nacimiento, es decir, nuestra manifestación. ¿Por qué menciona este arrebatamiento a los cielos cuando recibimos cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, cuerpos inmortales? ¿Por qué lo menciona con la figura del nacimiento? Bueno, es muy sencillo. Un bebé que todavía no nace, pues no lo ves, está oculto. Cuando nace es cuando lo ves. El mundo no sabe que seremos revestidos de la gloria de Dios hasta que resucitemos o seamos arrebatados y revestidos de la gloria de Dios. Entonces será visible
esa gloria. Y entonces todos dirán, ah, mira, el momento está descrito en 1 Corintios 15:52, dice a la final trompeta, y será en un abrir y cerrar de ojos. Pero luego hay otra serie de pasajes que habla también de dolores de parto. Otra vez se refiere a Israel. Primera los Tesalonicenses 5:3 es un eco de Jeremías 30, versículos 6 y 7, donde habla de la angustia de Jacob como de dolores de parto y habla de la gran tribulación. La nación que nace es ese Israel restaurado. Isaías 66, versículos 8 al 10, habla de esto y dice, ¿nacerá una nación en un día? Dice el Señor, yo que hago nacer, evitaré el nacimiento. Y habla también de dolores de parto. Y en Daniel 12:1 dice que en aquel día resucitarán muchos de tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. Así es que con esta figura podemos ver, entender muchas cosas del regreso del Señor. Y terminamos hablando del propósito de esta nueva era. Ya hablamos que es juicio. Si tú quieres entender un poquito más de qué se trata esta era, tienes que leer 1 Corintios 15, versículos 22 al 25, y más que leerlo, estudiarlo. Y de esto vamos a estar hablando el domingo, primeramente Dios, en nuestra conferencia de cierre. Muchas gracias por su paciencia y de veras espero que sea de mucha bendición estas reflexiones y que esta noche podamos tener una Navidad muy significativa con las pistas, habiendo encontrado las pistas del regreso de Cristo. Gracias, que Dios te bendiga. Me disculpan un segundito, me voy a ausentar un minuto. Ok. Muy bien, hermano. Mientras vamos a aprovechar y ya estamos listos para pasarles el estreno del canto en un momento más. Mientras tanto, mire, vamos dándonos ese caluroso abrazo virtual. Yo tengo a mi esposa aquí. Si usted tiene alguna persona allá a su lado, pues dele su abrazo, ¿verdad? Si está su esposa, su hijo, su hija, no sé con quién pueda estar usted. Pues allá veo a hermano Arturo abrazándose a sí mismo. Pues está bien, abrácese a sí mismo. Y también a los que están a través de Facebook. José Manuel, no sé si quieras dar lectura a nuestros amigos de Facebook. Claro que sí, desmuteo aquí todo el show. Pues mandan saludos. Alegría de los Santos dice, hola, soy Alicia. No tengo buena señal, pero aquí estoy presente, Dios les bendiga. También escribió nuestra hermana Claudia Cervera, Polo Mejía Villarreal, bonita noche, feliz Navidad. Juanita Fabián también está conectada. Déjale abajo. Rafa Villalobos, buenas noches, bendiciones, feliz Navidad les deseamos, familia Villalobos Robles. El profesor, que de hecho está aquí también en Zoom, está por las dos redes sociales escribiendo el profe. Manda saludos a nosotros y también dice, estimado hermano Gustavo Peralta, gracias por su tiempo, por su sabiduría que nos da por las señales divinas de nuestro Señor Jesucristo. Saludos cordiales y bendiciones para su familia y usted. Sigan cuidándose. También nuestra hermana María Josefina Alarcón manda saludos. Carolina Agruel manda, dice, buenas noches, feliz Navidad a todos. También nuestra hermana Claudia de Varela, de la iglesia Betel en Los Mochis, manda saludos. Le mandamos un fuerte abrazo también al pastor Cifredo, que Dios le bendiga. Y hasta ahorita son todos, mi querido Jesús. Pues perfecto, también damos una bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado, a los que desde el interior de la República estuvieron presentes en esta
noche. También a nuestra hermana Águeda también. Dios les bendiga. Qué bueno que nos está acompañando. Orlando, bienvenidos. Isabel, Abacuc, toda la familia pues Moreno. Y a cada uno de ustedes también por ahí tenemos a, dice, pues Aram, pues bienvenido. Es Karina. Karina. Y hermano Guido, pastor, aquí está también. Y adelante, hermano Gustavo. Perdón, llegué tarde, hermanos, porque tuve participación en el culto de Navidad de mi iglesia. Sí, entendemos. Pero bienvenido, ya después de dar los abrazos, bienvenido. Hermano Gustavo. Pues nada más agradecer nuevamente la presencia de todos los que se pudieron conectar y también los que están conectados a través de Facebook, y agradeciendo a nuestros hermanos Jesús y Elizabeth por la invitación, y a la iglesia PIB de La Paz. Que Dios les bendiga. Gracias. Ok, solo mencionarles, si tienen dudas, comentarios, preguntas, el día domingo se estarán aclarando, pero si ustedes gustan, pueden escribirlos a través del chat y con mucho gusto el domingo se estarán respondiendo estas preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentarles este video, esperando que sea de edificación para sus vidas en este tiempo, en esta fecha especial. No sé si por ahí está Ruperto. Adelante con este video que se llama Te adoramos. Es tiempo de adorar, perdón. ¿Se podrá poner en compartir pantalla? Tienes que decirle al host que lo haga. Mande. ¿El host está transmitiendo o tú? Yo estoy transmitiendo. ¿Pero quién es el host? Déjame ver. Porque el que transmite. ¿Sí me escucha? Es que sí se escucha, pero yo no veo aquí que se transmita por el Zoom. Pero el sonido también del... No se oye muy bien. En el Face, nos dicen que en el Face sí se ve, pero no se escucha. Son las cosas de la tecnología, ¿no? Que nos llevan tiempo, Aquí, si pudieran poner en el chat el link de YouTube para que todos los que quieran verlo. Sí, creo que así lo vamos a hacer. Vamos a pasar el link de YouTube y yo creo que todos nos vamos a ir para allá. Bueno, si me permiten, Ruperto, vamos a hacerlo. Si no sé si me podrán ayudar, Ruperto, a poner el link en el chat y que todos podamos tomarlo para irnos a YouTube a verlo con
con calma, cada quien de sus hogares. Y con esto estaríamos terminando este servicio navideño muy diferente, porque lo que buscamos es propósitos. Uno es adorar, y para adorar uno tiene que venir a buscar la revelación bíblica. Una de las grandes recomendaciones que el Señor nos ha hecho es el que busquemos, el que escudriñamos en su escritura, que no estemos esperando como un bonito evento, sino el evento es Él. Se trata de Jesús, y lo mejor es aprendiendo su historia y conocer acerca de Él, y que la revelación bíblica venga a dar iluminación y luz para nuestras vidas, para tener sabiduría y propósito en las decisiones que estaremos tomando. Y la última finalmente es el de dar. Y en esta noche su tiempo ha sido valioso, porque ha sido un tiempo para venir a adorar al Señor y darle nuestro tiempo, darle nuestros talentos, darle este momento, reconociendo que Él es nuestro Señor. Y este es uno de los propósitos que estaremos cumpliendo. Y el domingo estaremos cerrando con esta conferencia. A ustedes que están en la zona del centro, a las 12 del mediodía, los que estamos verá, alguien tiene su micrófono encendido por ahí, y los que estamos en La Paz, zona Pacífico, a las 10 de la mañana. Dense un abrazo virtual. No sé si pusieron ya la liga en el chat, Ruperto o José Manuel, y mientras la ponen. Ok, entonces en cuanto salgamos, no olviden dejar su like y vamos a dar gracias. Y bueno, gracias, somos la familia de la fe. El día de mañana estaremos enviando, teníamos pues los diáconos preparados un mensaje para ustedes también, amada iglesia. El día de mañana se estará enviando a primera hora para los diversos grupos, un mensaje en el cual es nuestro deseo que el Señor sea la luz de su hogar, la luz de su corazón, de su vida, pero sobre todo que aprendamos que es nosotros quien tenemos que adorar al Señor y sujetarnos a los tiempos que nos marca para seguirle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida del Pastor Gustavo, por este momento que hemos invertido juntos, orando, Señor, que este tiempo tenga propósito en nuestras vidas, que lo que hoy hemos aprendido, platiquemos, conversemos, pero sobre todo, Señor, que juntos podamos decir gracias por este tiempo que nos estás dando, la gracia y la oportunidad, Señor, para creer que este mensaje pueda llegar a aquel, Señor, que no tiene esperanza y propósito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos vemos en YouTube entonces. Ahí va a estar el video. Pongo la liga. Y por Facebook es PIP La Paz Link. Y con mucho gusto ahí van a estar. No olviden dejar su comentario, su like. Y adelante. Dios les bendiga. Buenas noches. Que pasen un bonito Feliz Natividad. tiempo. Buenas noches. Bye, bye. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga mucho. Feliz Navidad para todos. Amén, igualmente. Feliz Navidad, Dios los bendiga. Abrazos. Abrazos. Bye. Bye. Adiós, familia Moreno. Vamos al YouTube, a ver, súbanlo. Yo lo quiero ver. Tampoco me tienes el automático. No, ¿cómo le hacemos para verlo? Para que salga automático. Exacto. Si abres un cofre que se abra así solo, pues te